Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta a las empresas en proceso de transformación digital, su oferta de servicios profesionales y el suministro de algoritmos de modelos matemáticos multiproblema de alta complejidad. Estos servicios se denominan inteligencia artificial en empresas financieras, gestión de activos y pasivos. Para proporcionar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de sus socios comerciales, GAMS, IBM y TD SYNNEX, todos ellos productores de tecnologías de IA. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento. Inteligencia artificial aplicada a empresas del sector financiero. Cuando la inteligencia artificial se encuentra con las ecuaciones, la innovación se vuelve inevitable. La tabla, traducida de un original de IBM, presenta varias de las oportunidades de los modelos de optimización en el sector financiero. Estas se clasifican en administración del riesgo financiero, eficiencia operacional y servicio al cliente. La tabla presenta varios de los modelos desarrollados por HAI que pueden ser útiles al sector financiero. Gestión de activos y pasivos, en inglés Assets and Liabilities Management, ALM. Against the Gods. The Remarkable Story of Risk. The Measure of Our Ignorance. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La idea revolucionaria que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es el dominio del riesgo. La noción de que el futuro es más que un capricho de los dioses y que los hombres y mujeres no son pasivos ante la naturaleza. La esencia de la gestión de riesgos radica en maximizar las áreas en las que tenemos algún control sobre el resultado y minimizar las áreas en las que no tenemos absolutamente ningún control sobre el resultado y se nos oculta el vínculo entre el efecto y la causa. La administración y control de riesgos financieros ha tomado fuerza en las organizaciones. A nivel mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea exige la revisión de los procesos de administración de riesgos financieros. El objetivo es reforzar la solidez y la estabilidad del sistema bancario y establecer un sistema de administración de riesgos para las empresas del sector financiero. 3 son los acuerdos de Basilea, fundamentalmente orientados a la gestión del riesgo corporativo y, por lo tanto, relacionados con las herramientas analíticas como ALM, que son el brazo armado de IRM. ALM permite alinear los riesgos del ambiente que se reflejan en el balance y el estado de pérdidas y ganancias, tanto del lado de los activos como de los pasivos. ALM correlaciona todos los riesgos de una organización, de manera tal que la exposición total al riesgo que enfrenta la organización no se ve reducida o aumentada, como ocurre cuando se ignora las estructuras de correlación de los riesgos. El proceso de decisión está orientado a determinar si es posible y rentable vender o comprar una cantidad QT a un precio PT en un determinado momento T, lo que está directamente relacionado con el punto de equilibrio de un mercado. ALM implica encadenar los modelos de demanda, operaciones industriales y financieros. De esta forma se tiene una visión holística de la empresa. Esta es la mínima versión de lo que se denomina Enterprise-Wide Optimization, tal como lo denomina el profesor Jeremy Shapiro. ALM se define como la administración de activos y de pasivos soportada en técnicas de optimización estocástica con la finalidad de obtener un retorno adecuado. Esto se logra al estructurar procesos de generación sintética de escenarios probabilísticos, que son tenidos en cuenta en los procedimientos algorítmicos propios de la optimización estocástica. La primera etapa de la optimización estocástica, basada en analítica predictiva, está relacionada con la caracterización probabilística del vector YH que representa las variables asociadas al escenario aleatorio, o sea, el entorno de las decisiones. La segunda etapa, basada en analítica prescriptiva, está relacionada con la selección del vector X que representa las decisiones que soporta el modelo. El objetivo del problema matemático puede ser minimizar o maximizar valor esperado. Mean variance. Minimizar el máximo costo. Maximizar el mínimo ingreso. Minimizar el máximo arrepentimiento, y
Minimizar o maximizar el valor esperado con riesgo restringido. La primera opción es propia del propenso al riesgo, las otras tienden a ser averses al riesgo, y la última es la posición racional para gestionar el riesgo. Posteriormente a caracterizar probabilísticamente las variables aleatorias del entorno estocástico, se debe generar el árbol de escenarios. Las metodologías para generación de escenarios más utilizadas son modelos estadísticos, estos son econométricos, series de tiempo y estimación de estado, ecuaciones diferenciales estocásticas y modelos técnico-económicos. La generación del árbol de escenarios tiene como objetivo describir lo que puede pasar en el futuro, partiendo de un punto determinístico, el aquí y el ahora. Se evoluciona a un conjunto de escenarios posibles en la próxima transición en el tiempo. En este caso, se considera una transición con probabilidad 0.7 y otra con 0.3. Esto define dos escenarios posibles. En la segunda transición se generan nuevos escenarios, dependientes de los estados anteriores. Del escenario 1 se puede llegar a los estados 3 y 4, con probabilidades de 0.4 y 0.6 respectivamente. En la segunda transición, si se está en el escenario 2, se puede llegar a los estados 5 y 6, con probabilidades de 0.6 y 0.4 respectivamente. De esta forma se tiene el árbol de escenarios que presenta lo que cree quien toma la decisión del futuro en términos probabilísticos. Los escenarios simples pueden representar la variación de una sola variable aleatoria, a partir de la cual se puede derivar otras variables correlacionadas. Los modelos de generación de escenarios sintéticos complejos se basan en modelos que garantizan que se preservan los primeros momentos estadísticos de las distribuciones probabilísticas multivariadas. La hipótesis fundamental del árbol de decisiones, o de escenarios, es que no se sabe qué va a pasar, pero sí se sabe lo que puede pasar. Con el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible, conociendo el entorno lo mejor posible. Para representar los procesos, en los modelos ALM se tienen dos tipos de variables, inventarios y flujos financieros. Las variables de inventario, o de balance, son análogas a las cuentas de balance contable, y representan el estado de la cuenta después de las transacciones en un periodo. Por su parte, las variables de flujo son análogas a las cuentas de ingresos y egresos, y representan flujos netos ocurridos entre dos fechas, el comienzo y el fin de un periodo del horizonte de planificación. Se consideran tres tipos de ecuaciones básicas para el modelaje de planificación de cuentas financieras: balance de activos, balance de pasivos y flujo de caja. En el proceso de optimización estocástica se debe tener en cuenta modelaje del proceso, esto es, dinámica del proceso de planificación, variables, restricciones del proceso, restricciones de riesgo, generación de escenarios y otras restricciones, criterios de optimalidad y técnica solución. A las restricciones básicas se adicionan ecuaciones para modelar diferentes aspectos del proceso financiero de toma de decisiones, como reglamentación, límites en inversión, formas de negociación, formas de los instrumentos financieros, benchmarks y valor en los libros versus valor en el mercado. Para gestionar los riesgos es necesario seleccionar un indicador apropiado. Ejemplos de indicadores son el desvío estándar, la varianza, mean variance y otros. En la actualidad, en los modelos matemáticos de optimización se utiliza el Conditional Value at Risk, CVAR, que es una transformación del Value at Risk, VAR. Esto es debido a que el CVAR es una medida de riesgo convexa, en tanto que el VAR no lo es. La gráfica presenta el CVAR y el VAR para los resultados de un modelo ALM. Los modelos ALM producen como resultado los estados financieros y fiscales de la organización. Estado resultados. Balance de activos y pasivos, y flujo de efectivo. Periodo de planificación, dinámica. Implica la división del horizonte de planificación en dos periodos T1 y T2.
T1 corresponde al periodo en el cual las decisiones se van a implementar, y T2 al periodo en que se simularan decisiones posteriores a la presente, para evaluar el costo futuro esperado de las decisiones tomadas en T1. Cada uno de los anteriores periodos, principalmente T2, puede estar subdividido en múltiples intervalos. La escala de tiempo depende del negocio. Un trader estará interesado en modelos que se mueven en minutos u horas. Un gerente de un fondo de pensiones le interesa analizar extensos periodos, varios años, quizás con cortos intervalos al comienzo del periodo de planificación y largos intervalos al final. A lo largo del periodo de planificación se asume que ocurre un proceso estocástico que puede llevar al sistema por múltiples estados, partiendo del estado inicial, que se asume conocido. Cada uno de estos posibles estados corresponde a un escenario. El flujo de la información se asume no anticipativo, lo que implica que no se sabe qué es lo que va a pasar, pero sí se sabe qué es lo que puede pasar. Parte de la gestión de los riesgos financieros es perfilarlos de acuerdo con los intereses del tomador de decisiones. La gráfica presenta un caso en el que modelamiento se orienta a disminuir los riesgos, manteniendo igual a la ganancia. La gráfica presenta el caso en el que el tomador de decisiones prefiere mantener controlado el riesgo, pero aumenta las posibilidades de ganancias. Modelado matemático. Variables. Convencionalmente, para representar el proceso se tienen dos tipos de variables, inventarios y flujos financieros. Las variables de inventario, o de balance, son análogas a las cuentas de balance contable, y representan el estado de la cuenta después de las transacciones en el periodo T. Las variables de flujo son análogas a las cuentas de ingresos y egresos, y representan flujos netos ocurridos entre dos fechas, el comienzo y el fin del periodo de planificación. Ejemplo de variables relacionadas con activos. XJTS, inversión total en activo tipo J, en el periodo T, si ocurre el escenario S. PJTS, ventas de activo tipo J, en el periodo T, si ocurre el escenario S. QJTS, compras de activo tipo J, en el periodo T, si ocurre el escenario S. Ejemplo de variables relacionadas con pasivos. YITS, inversión total en pasivo tipo I, en el periodo T, si ocurre el escenario S. DITS, disminución de pasivo tipo I, en el periodo T, si ocurre el escenario S. AITS, aumento de pasivo tipo I, en el periodo T, si ocurre el escenario S. Restricciones. Restricciones del proceso. En general se puede considerar que existen tres ecuaciones básicas para el modelaje de planificación de cuentas financieras. Balance de activos, balance de pasivos y flujo de caja. Ejemplo de una restricción que relaciona activos. ARYA, es retorno del activo tipo J, en el periodo T, si ocurre el escenario S. TJ costo de transacción, fracción, para el activo J. ARYA, ese parámetro dependiente del escenario aleatorio S. Restricciones de riesgo. En los modelos de asignación de estructura de capital esta restricción se convierte en valor en riesgo menor o igual que el capital. O activos menos, pasivos S menor o igual que el capital, para cualquier escenario. Gestión de activos y pasivos, fondos de pensiones. La gestión de activos y pasivos en los fondos de pensiones es un proceso estructurado para asegurar que los activos de inversión generen los rendimientos y la liquidez necesarios para cubrir las obligaciones futuras de pago, pasivos, de los jubilados. Objetivo central. Maximizar la solvencia. Asegurar que el valor presente de los activos sea igual o superior al valor presente de las obligaciones de pensiones proyectadas. Estabilizar las contribuciones. Minimizar la volatilidad de las tasas de contribución exigidas por empleadores y empleados. Controlar el riesgo. Mantener el riesgo de infrafinanciación dentro de los límites de tolerancia, aceptados por el Consejo de Administración del Fondo. Identificar y modelar los pasivos. Antes de estructurar el portafolio de inversión, se deben calcular matemáticamente los compromisos futuros. Estudios actuariales. Proyectos de pagos basados en tablas de mortalidad,
tasas de rotación laboral, crecimiento salarial y edad de jubilación. Duración de los pasivos. Mide la sensibilidad del valor actual de las obligaciones a los cambios en los tipos de interés de descuento. Indexación a la inflación. Ajustar los flujos proyectados de las pensiones con respecto al poder adquisitivo frente al coste de la vida. Diseñar la estrategia de inversión de los activos. El portafolio de activos se divide generalmente en dos portafolios con funciones complementarias. Portafolio de cobertura, en inglés, Matching Portfolio. Invierte principalmente en bonos de renta fija de alta calidad, vinculados a la inflación. Su objetivo es replicar los flujos de caja y la duración de los pasivos para mitigar el riesgo de tipo de interés. Portafolio de crecimiento, en inglés, Return Seeking Portfolio. Invierte en acciones, bienes raíces, infraestructura y capital privado. Su objetivo es generar rendimientos superiores para reducir los costos de financiamiento a largo plazo. Ejecutar el proceso secuencial de modelado. La implementación de la ALM sigue un orden riguroso de simulación matemática. Modelado actuarial del pasivo. Generador de escenarios económicos. Proyecta inflación, tasas de interés y retornos. Optimización de la asignación de activos. Optimización estocástica del portafolio de activos y pasivos. Monitoreo y rebalanceo periódico. Monitorear los riesgos críticos y puntos ciegos. Riesgo de longevidad, la posibilidad de que los beneficiarios vivan más de lo esperado en las tablas actuariales, aumentando el total de responsabilidades. Riesgo de tipo de interés. Una caída en los tipos de interés aumenta el valor presente de los pasivos a largo plazo más rápidamente que el valor de los activos. Riesgo de liquidez. No tener suficiente efectivo o activos para pagar las pensiones actuales durante crisis de mercado. La figura presenta una visión general del circuito de inversión en fondos de pensiones. En nuestra moderna red financiera interconectada, la quiebra de un fondo de pensiones tiene el potencial de desencadenar una serie de consecuencias, que resuenan mucho más allá de su esfera inmediata. La estabilidad de todo el sistema financiero depende de estas cadenas interconectadas de confianza y obligación, cada eslabón vulnerable a los temblores provocados por el fracaso de otro. Esto pone de manifiesto la importancia crítica de la transferencia de riesgo de pensiones. No es solo una herramienta para la gestión financiera, es un baluarte contra el efecto dominó de las consecuencias económicas. Al asegurar promesas de pensiones, las empresas pueden evitar el tambaleo inicial que amenaza con derrumbar toda la estructura. La imagen presenta una visión general del circuito de inversión en fondos de pensiones y de la organización del sector financiero. ALM, Assets and Liabilities Management. Experiencias. La imagen presenta un listado de empresas globales del sector financiero que utilizan modelos tipo IRM y ALM. Towers Perrins. Una conocida compañía global que provee servicios de consultoría actuarial y de manejo de riesgos con más de 8.000 empleados en 80 oficinas en 23 países. Utiliza un sistema integrado de planificación de activos y pasivos para la toma de decisiones de la administración de pensiones. Este sistema se denomina CAPS, Link, Capital Market Linkages. El modelo de optimización estocástica de CAPS. Link depende de un modelo económico de ecuaciones diferenciales estocásticas para la generación de escenarios proyectados para los factores económicos y para la rentabilidad de los activos. Los escenarios cubren periodos de planificación de 10 a 40 años. El modelo de optimización estocástica determina dinámicamente la distribución de activos y de pasivos sobre todos los escenarios analizados. En 1996, basado en CAPS, Link se presta asesoría a compañías clientes con base en análisis de inversión personalizados que le permiten medir los riesgos de diferentes planes de pensión desde múltiples puntos de vista. Este enfoque ha sido implementado en 12 países en Europa, Asia y América del Norte. Federal National Mortgage Association, Fannie Mae. Es una empresa creada, patrocinada y regulada por el Estado americano, que provee productos y servicios financieros para ciudadanos americanos de medianos y pequeños ingresos. Dos son las líneas principales de negocios: garantías de negocios, Mortgage Guarantee Business, y garantías de inversiones, Mortgage Investment Business. Al final de 1990 el portafolio de garantías de inversión había cumplido más de 50 años de operación y sumaba más de $117 billones americanos,
en tanto que el portafolio de garantías de negocios cumplía 10 años de operación y sumaba 300 billones. Fannie Mae utiliza el Asset Liability Management Strategy System, ALMS, para apoyar la toma de decisiones con respecto al manejo de una cartera de activos hipotecarios altamente apalancados. El ALMS emplea una combinación de modelos de simulación Monte Carlo del flujo de caja y de modelos de valoración de opciones, pricing options, para estimar la función de distribución de probabilidad del periodo de retorno para cada activo y para cada obligación considerada en el modelo de optimización del portafolio que maximiza la utilidad de los propietarios. Pacific Financial Asset Management Company, una compañía californiana de inversiones, utiliza el sistema SMART, Surplus Management and Risk Technology, basado en un modelo no lineal de optimización estocástica, para la distribución del portafolio de activos financieros que respaldan los planes de pensiones. El factor crítico del modelaje es balancear los riesgos y las posibles ganancias de las decisiones estratégicas relacionadas con los movimientos de pasivos proyectados. Este enfoque ha permitido un manejo del riesgo en una forma más comprensiva y realista. El modelo de optimización extiende la teoría Mean Variance de Markowitz para manejar activos y pasivos de tal forma de preservar la riqueza de la organización definida como el valor de mercado de los activos menos el valor presente de los pasivos. En 1994, SMART se implementaba en computadores personales dándole gran capacidad de cubrimiento dentro de la organización, permitiendo asesorar a inversionistas institucionales en cómo repartir su inversión entre los diferentes tipos de activos, acciones, inventarios, bonos, propiedad raíz, derivados y otros. Gestión de activos y pasivos. Compañías aseguradoras. Caso: Yasuda Fire and Marine Insurance Co. Ltd. En 1991, Yasuda Fire and Marine Insurance ganó $79 millones en los 2 primeros años de uso del modelo de planificación financiera Russell Yasuda Kasai, que en 1988 contrató con la empresa australiana Frank Russell Co. Yasuda Fire and Marine Insurance es una compañía de seguros japonesa creada en 1888. En 1991 contaba con 685 oficinas en Japón y 22 oficinas en el resto del mundo, y manejaba un total de activos de $26.2 billones americanos. En 1991 era la segunda compañía japonesa de seguros y la quinta a nivel mundial. Según Mr. Kuniko Sasamoto, Director and Deputy President of Yasuda Kasai. El modelo Russell Yasuda Kasai está en el núcleo de todo el trabajo de gestión de activos y pasivos de la empresa, porque los modelos tradicionales, como el Mean Variance de Markowitz, no pueden hacer frente a las complejidades del negocio. Beneficios económicos. Según Kuniko Sasamoto, director y vicepresidente de Yasuda Kasai, la estructura de responsabilidad del negocio de seguros de propiedad y accidentes se ha vuelto muy compleja, y la industria de seguros tiene varias restricciones en términos de gestión de activos. Llegamos a la conclusión de que los modelos existentes, como la varianza media de Markowitz, no funcionarían bien, y que necesitábamos desarrollar un nuevo modelo de gestión de activos y de pasivos. El modelo Russell Yasuda Kasai está ahora en el centro de todo el trabajo de activos y pasivos para la empresa. Podemos definir nuestros riesgos en términos concretos, en lugar de a través de una medida abstracta, en términos comerciales, como la desviación estándar. El modelo proporcionó un importante beneficio secundario al impulsar la tecnología y la eficiencia de otros modelos en Yasuda para complementarlo. El modelo ha ayudado a Yasuda a determinar cuándo y cómo se utiliza mejor el juicio humano. Por ejemplo, el modelo sugirió una mayor inversión en bonos y otros activos de renta fija, y menos en acciones durante la severa caída de 1990 a 1992, de alrededor del 63% en el mercado de valores japonés, lo que llevó a tasas de interés mucho más bajas y ganancias en bono. El objetivo más importante es producir un rendimiento de altos ingresos, para pagar intereses anuales sobre pólizas de seguro de tipo ahorro, sin sacrificar el objetivo de maximizar la riqueza a largo plazo de la empresa. Durante los 2 primeros años de uso, los años fiscales 1991 y 1992, la estrategia de inversión ideada por el modelo produjo ingresos adicionales de 42 puntos básicos, 8.700 millones de yenes, o sea, $79 millones americanos.
en los primeros 2 años. En 1988, Frank Russell Company y Yasuda Fire and Marine Insurance desarrollaron el modelo de gestión de activos y pasivos, Russell Yasuda Kasai, utilizando programación estocástica multietapa. El modelo determina una estrategia de inversión óptima que incorpora un enfoque multiperiodo y permite a los responsables definir los riesgos en términos operativos tangibles. También gestiona las complejas regulaciones impuestas por las leyes y prácticas de los seguros japonesas. El objetivo más importante es obtener un rendimiento de altos ingresos para pagar intereses anuales en pólizas de seguro de tipo ahorro, sin sacrificar la meta de maximizar la riqueza a largo plazo de la empresa. Durante los 2 primeros años de uso, en los ejercicios fiscales 1991 y 1992, la estrategia de inversión diseñada por el modelo generó ingresos adicionales de 42 puntos básicos, $79 millones estadounidenses. El objetivo del modelo ALM es maximizar las utilidades financieras esperadas en un horizonte de 5 años. Las principales restricciones consideradas son: limitaciones en asignación de activos, políticas internas de manejo de deuda, regulaciones tributarias, políticas de manejo de riesgo, regulación externa y otras restricciones. Los resultados del modelo ALM son: estados financieros esperados, asignación óptima de activos para el periodo inicial, asignación esperada de activos para periodos futuros, función de distribución de probabilidad de los ingresos, costos de caída de ingresos, shortfalls, acumulación de utilidades en el tiempo, distribución de probabilidad de déficit, por tipo y por periodo, y costos marginales de las restricciones legales, impuestos, etc. El creador de escenarios construye un árbol según una especificación estructural, que contiene una lista de nombres de etapas, la duración del periodo, y el número de ramas del periodo principal. El modelo ofrece al usuario la flexibilidad de especificar todos los parámetros, pero el modelo base suele tener etapas identificadas como inicial, fin del primer trimestre, fin de primer año, fin de segundo año, fin del quinto año, y efectos finales. El módulo generador de escenarios genera retornos aleatorios de activos para los escenarios de una de 3 métodos posibles. Primero, genera rendimientos que son independientes entre periodos. Segundo, genera rendimientos a partir de un modelo factorial que incorpora la dependencia entre periodos. Tercero, permite al usuario especificar cada retorno aleatorio de activo en cada nodo. Los 2 primeros métodos utilizan el ordenador para generar escenarios. Por ello, son muy fáciles de manejar para el usuario. El tercero requiere más trabajo, pero el usuario tiene control total sobre los escenarios y la estructura del árbol. La figura muestra los resultados modelados de los rendimientos aleatorios de activos, formando un árbol de eventos. Cada nodo representa un resultado conjunto de todas las variables aleatorias en esa etapa. Cada camino a través del árbol es un escenario. El número de ramas por nodo padre por etapa resume la estructura de árbol de escenarios de 256 escenarios. El modelo Russell Yasuda Kasai, RY, es central en el proceso de gestión de activos y pasivos de Yasuda Kasai. El proceso comienza con una serie de reuniones para preparar las previsiones de mercado, escenarios, proyecciones de flujo de caja, objetivos, límites de préstamos y otros insumos. Los planificadores ejecutan el modelo, simulan las asignaciones, revisan los objetivos y reportan una decisión final. Un modelo de programación estocástica requiere escenarios de los posibles caminos de los elementos aleatorios, que incluyen el precio y el ingreso, los rendimientos de todas las clases de activos, así como de tipos de pólizas. La creación de entradas de escenarios es análoga a la creación de medias, varianzas y correlaciones para un modelo de mean variance. En última instancia, son una expresión de las creencias probabilísticas del tomador de decisiones. Al crear y resolver problemas estocásticos, RY adopta una estructura modular compuesta por 6 módulos. Generador de matrices. Generador de escenarios. Generador de pasivos. Generador de coeficientes. Solver, y generador de informes.
El informe incluye asignaciones para el periodo inicial, asignaciones esperadas para cada periodo modelado, cuentas de resultados esperadas para cada periodo modelado, balances esperados para cada periodo modelado, distribuciones de probabilidad de déficits y el estado de cada restricción regulatoria. La tabla 3 presenta la lista de activos financieros utilizados en el modelo. La tabla 4 presenta los datos de préstamos. La imagen presenta la formulación abreviada del modelo Russell-Yasuda-Kasai. La tabla 11 presenta la estructura del balance de activos, para cada uno de los periodos. La tabla 12 presenta la estructura del balance de pasivos y patrimonio neto, para cada uno de los periodos. La tabla 13 presenta la estructura del estado de resultados, para cada uno de los periodos. Según Mr. Kuniko Sasamoto, Director and Deputy President of Yasuda Kasai. El modelo Russell-Yasuda Kasai está en el núcleo de todo el trabajo de gestión de activos y pasivos de la empresa, porque los modelos tradicionales, como el Mean Variance de Markowitz, no pueden hacer frente a las complejidades del negocio. Los beneficios del modelo ALM son: incrementó el ingreso anual en $79 millones americanos, asegurando suficientes ingresos, sin sacrificar el rendimiento total. Facilidad de uso. El modelo permite a Yasuda definir bien su riesgo en términos empresariales. El riesgo no está restringido a una medida abstracta como la desviación estándar. Caso: Insurance Express, una compañía de seguros hipotética en Latam. Cliente de HAI. Reto: desarrollar modelos matemáticos para el negocio de gestión de riesgos financieros de los seguros de transporte, vida y otras líneas de negocios de Insurance Express. Solución: desarrollo de un marco teórico, con la correspondiente implementación tecnológica a través de un modelo de optimización para apoyar un sistema de medición y control de riesgos, de acuerdo con los estándares establecidos por la Superintendencia Financiera para la Industria de Seguros. Implementación de un modelo de optimización estocástica no anticipativa siguiendo las metodologías ALM. Resultado: el modelo ALM instalado en un servidor de Insurance Express. A continuación, se presenta el resumen de la implementación de un modelo matemático ALM suministrado a una empresa aseguradora en Latam. Se utilizan datos realistas. En términos generales, la organización objeto del modelaje se concibe compuesta por negocios, ramos, de seguros de diferente tipo, cada uno con sus propias peculiaridades. Al interior de cada negocio se asume que es posible segmentar el mercado de tal forma de controlar la concentración de riesgos en los diferentes negocios y entre segmentos de un mismo negocio. La formulación considera los aspectos normativos propios del sector seguros en Colombia, por lo tanto, dichas ecuaciones tienen aplicabilidad relativa a empresas colombianas y deberán ajustarse para empresas de países con una reglamentación diferente. Objetivo general: desarrollar un marco de referencia teórico con su correspondiente desarrollo tecnológico, para implementar un sistema de medición y control de riesgos de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera para el sector seguros. Objetivos específicos: analizar la estructura de capital y de reservas que debe estar presente en las entidades aseguradoras teniendo en cuenta el VaR asociado a los riesgos asumidos. Desarrollar una metodología matemática que permita la optimización en la toma de decisiones tácticas con criterios que respeten la estructura de capital de forma tal que se logre maximizar el rendimiento esperado de la operación de la entidad, respetando niveles de VaR que garanticen la estabilidad de la compañía aseguradora. Normatividad. Se utiliza la normatividad del sector seguros en Colombia, la que se encuentra en el título B, Capitalización, Seguros e Intermediarios de la Circular Externa 007, de 1996 capítulo 2, disposiciones especiales aplicables a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, Circular Externa 052 de 2002. En el caso colombiano, las reservas técnicas están constituidas por régimen patrimonial, patrimonio técnico, margen de solvencia, cuantía mínima, de recursos propios, que la aseguradora debe mantener disponibles para cubrir las desviaciones que se presenten entre los activos y los pasivos.
El margen de solvencia es función de las primas y la siniestralidad. Inversiones de las reservas técnicas, límites individuales y globales. En Colombia, la Superfinanciera impulsa la supervisión de riesgos centrada en los conceptos de administración de riesgos y de gobierno corporativo, impulsado por el Comité de Basilea, y para el caso de empresas aseguradoras, se cuenta con el apoyo de la International Association of Insurance Supervisors, IAIS. La Superfinanciera ha definido 4 marcos reglamentarios para el sector financiero. Portafolio, riesgos financieros. SARC, riesgo de crédito. SEARS, riesgos en el sector seguros, y lavado de activos. Como ejemplo, se analizará la reglamentación del sector seguros. SEARS es un sistema especial de identificación, medición, evaluación y control de aquellos riesgos particulares a la actividad aseguradora. Elementos. Política sobre asunción de riesgos. Infraestructura para la gestión de riesgos. Metodologías para la medición de riesgos, y procesos de control de riesgos. Características, cuantificar, cubrir y controlar los riesgos. Al diseñar y adoptar su propio SEARS, las entidades aseguradoras deben tener en cuenta que debe contar con las siguientes 3 características. Cuantificación del riesgo. Cuantificar las posibles pérdidas por la exposición a aquellos riesgos que se determinen como cuantificables. Cubrimiento del riesgo. Determinar el procedimiento a seguir a fin de mitigar o controlar cada uno de los riesgos establecidos. El sistema debe estar en capacidad de permitirle a la entidad determinar el procedimiento a adoptar para mejorar sus procesos de control y mitigación de riesgos y, eventualmente, los niveles adecuados de reservas técnicas, provisiones o patrimonio que se requieran para mantener la exposición a un riesgo en niveles aceptables. Y control del riesgo. Prever mecanismos permanentes y eficaces de control de riesgos para monitorear los existentes e identificar los nuevos riesgos que deban ser cuantificados. Los riesgos considerados en SEARS son: crédito, mercado, liquidez, suscripción, tarifación, descuentos, concentración, diferencias en condiciones, insuficiencia de reservas técnicas, legal, operacional, estratégico y reputacional. Normatividad. Toda la normatividad del sector seguros en Colombia se puede resumir en: reservas técnicas, régimen patrimonial, patrimonio técnico, margen de solvencia, cuantía mínima de recursos propios que la aseguradora debe mantener disponibles para cubrir las desviaciones que se presenten entre los activos y los pasivos. El margen de solvencia es función de las primas y siniestros. Inversiones de las reservas técnicas, límites individuales y globales. Sector seguros. La estructura del sector seguros está compuesta por: comercialización, compañías de seguro, sociedades de reaseguro, agentes y agencias colocadoras de seguros. Dinámica del negocio. Negocios complementarios. Coaseguro, concurrencia de 2 o más entidades en la cobertura de un mismo riesgo. Reaseguro, transferencia de los riesgos a un segundo asegurador. Los negocios complementarios son: reaseguro, las formas básicas son: facultativo, obligatorio o automático. Los tipos de reaseguro son: contratos proporcionales, cuota parte y excedente de sumas. Contratos no proporcionales, exceso de pérdidas, exceso de siniestralidad. El objetivo de este numeral es: objetivo general. Desarrollar un marco de referencia teórico con su correspondiente desarrollo tecnológico, para implementar un sistema de medición y control de riesgos de acuerdo con las normas establecidas para el sector seguros. Objetivos específicos. Analizar la estructura de capital y de reservas que debe estar presente en las entidades aseguradoras teniendo en cuenta el VaR asociado a los riesgos asumidos. Desarrollar una metodología matemática que permita la optimización en la toma de decisiones tácticas con criterios que respeten la estructura de capital de forma tal que se logre maximizar el rendimiento esperado de la operación de la entidad,
respetando niveles de VaR que garanticen la estabilidad de la compañía aseguradora. Para todas las variables aleatorias se propone un modelo del proceso estocástico, P, basado en el movimiento browniano geométrico, MBG. MBG es considerado como un proceso de Markov con las propiedades de no memoria y estacionalidad, cuyos momentos y comomentos se calculan por medio de ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Por qué MBG? Baja complejidad computacional en términos de la calibración de los parámetros. Según la bibliografía revisada, el proceso se recomienda para series financieras porque se ajusta apropiadamente y permite conservar su heterocedasticidad. Un MBG se representa por medio de una ecuación diferencial estocástica. Los pasos por seguir son: estimar la media y el desvío estándar como función del tiempo, y determinar momentos, comomentos y correlaciones. La evolución de las variables aleatorias en el tiempo se caracteriza por medio del árbol de escenarios, el cual está asociado a una descripción probabilística del comportamiento futuro de dichas variables, sobre un espacio muestral discreto. El objetivo es determinar las realizaciones del proceso estocástico, P, en cada periodo que conserven sus propiedades estadísticas, momentos, y las probabilidades de transición en el árbol. La generación de escenarios se realiza por medio de la solución a un problema de optimización que busca determinar realizaciones del proceso estocástico en cada etapa del árbol que conserven las propiedades estadísticas de P, por ejemplo, los momentos estadísticos, y las probabilidades de transición condicionales en el árbol. Un modelo menos complejo puede desarrollarse combinando criterios subjetivos y objetivos, en el que las probabilidades condicionales de transición se estiman a priori, con base en algún criterio subjetivo. Para construir el árbol se propone determinar las variables aleatorias en cada rama del árbol por medio de un modelo de mínimos cuadrados, que minimiza el error cuadrático medio de los momentos y comomentos muestrales, con respecto a los momentos y comomentos estimados a partir del modelo del proceso estocástico. De esta manera se está preservando la variabilidad observada en el tiempo y en el espacio. Los comomentos pueden ser variantes en el tiempo, lo que permite representar procesos no estacionarios, media dinámica, y heterocedásticos, varianza variante en el tiempo. La imagen presenta la formulación resumida del modelo de optimización para la generación de escenarios. La imagen presenta el diagrama del proceso de generación de escenarios para construir el árbol de decisiones. La imagen presenta el diagrama del proceso de generación de escenarios y la optimización estocástica para la selección de la cartera óptima ALM. Formulación del problema matemático ALM. La función objetivo es la suma sobre todos los escenarios, y de todos los periodos, de las utilidades de la empresa. Las variables fundamentales del modelaje son: VAS TNSE, monto total asegurado por segmento S del ramo de seguro, negocio, N en el periodo T si ocurre la condición aleatoria E. INVTIE, inversión en activo, y en el periodo T si ocurre la condición aleatoria E. Todas las expresiones matemáticas del modelo son directa, o indirectamente, función de dichas variables, las cuales son las que determinan el riesgo asumido por la compañía aseguradora. Las primas emitidas durante un periodo se establecen como una fracción del monto asegurado. La compañía tiene una política de financiación por un periodo, por lo tanto, una fracción de dichas primas se expiden para ser pagadas en el siguiente periodo. Sin embargo, no todas las primas financiadas son pagadas debiéndose cancelar. Durante el periodo comprendido entre la fecha de emisión y la fecha de cancelación, la compañía asume el riesgo correspondiente al valor asegurado. Las primas por cobrar son función del porcentaje del monto asegurado que determina la base para establecer la tarifa. Parámetros determinísticos. FPTNS, fracción del monto asegurado que se toma como base para establecer la tarifa para el segmento S del negocio N. Variables. VAPTNSE, valor asegurado, vendido, en el segmento S del negocio N durante el periodo T si ocurre el escenario E. PTNSE, primas emitidas en el segmento S del negocio N durante el periodo T si ocurre el escenario E. El valor total asegurado es igual a la ecuación de la imagen, donde parámetros determinísticos.
FPCNS fracción de primas emitidas que el cliente queda por pagar en el próximo periodo y que no pagará, correspondientes al segmento S del negocio N. PVP, N, S, número de periodos de vigencia de la póliza en el segmento S del negocio N. Variables. VATTNE valor asegurado total al final del periodo T en el segmento S del negocio N si ocurre el escenario E. Análisis de la siniestralidad. Es el paso previo a cualquier proceso de toma de decisiones en el sector asegurador. El análisis de la siniestralidad basada en inteligencia artificial está basado en el uso intensivo de múltiples metodologías, que deben aplicarse en los diferentes pasos del estudio. Los pasos a seguir son: obtención y análisis de las bases de datos, diseño del modelo de metadatos, carga bases de datos, caracterización de clientes y modelamiento de clientes. Insurance Express opera bajo las siguientes características. Negocios. N1, automóviles. N2, incendio. N3, vida grupo. Fuerza de venta, agencia, comisión 11.29%. Vigencia de la póliza, 4 trimestres. Pago de la póliza, inmediatamente o a los 90 días. Implementación del modelo estocástico. Se tienen 15 variables aleatorias, VA. 3. Tasas de riesgo. 10. Precios de acciones. 1. Tasa préstamos bancarios, y 1. Tasa de descuento de los bonos. Para describir el comportamiento de las VA, se tomaron 16 datos trimestrales, enero de 2000 a diciembre de 2003. Cada variable fue modelada por un proceso de movimiento browniano geométrico, MBG, los parámetros de difusión, drift y las correlaciones se calcularon con base en variación cuadrática, función de máxima verosimilitud y de los comomentos de los MBG. Como escenario aleatorio se construyó un árbol del proceso de toma de decisiones simétrico basado en 2 bifurcaciones equiprobables por cada nodo, lo que da un total de 256 escenarios para los 8 periodos de planificación. Teniendo en cuenta la historia de la empresa, las tarifas comerciales medias que ha estipulado, por rama de negocio, se muestran en la tabla. Las proporciones por periodo, en términos de primas cobradas inmediatamente, en el periodo siguiente, y canceladas se muestran en la tabla. En la industria del automóvil, Insurance Express no tiene reaseguro, debido a que el margen de beneficio es muy pequeño, y se prefiere asumir todo el riesgo directamente. Los porcentajes de reaseguro se muestran en la tabla. En cuanto a las reservas, Insurance Express, además de las reservas legales, estipuló en sus estatutos la constitución de reservas adicionales por un valor del 50% de los resultados del periodo. Inversiones tanto de reservas legales como estatutarias, para el riesgo en curso y los potenciales de siniestros, están respaldadas en acciones y bonos. Como la empresa está comenzando, adicionalmente decidió no distribuir dividendos para capitalizarse. Las tablas muestran el número de acciones y bonos que posee Insurance Express. La tabla presenta las series de datos históricos del valor de las acciones y de los tipos de riesgo. El gráfico muestra el perfil temporal del valor de la acción de Bavaria. La tabla presenta el estado inicial de los estados financieros de Insurance Express. La imagen presenta las variables utilizadas en el modelo. La imagen presenta las restricciones utilizadas en el modelo. La imagen presenta las restricciones de los estados financieros utilizadas en el modelo. Las tablas presentan los resultados de los estados financieros utilizando un modelo determinista. La tabla presenta los resultados de los estados financieros promedio utilizando un modelo estocástico. Para realizar el análisis se realizaron los siguientes casos. MEN-CDAR, se minimiza el QAR, con probabilidad de 0.95 de no exceder el VAR sin restringir la utilidad esperada. MAX-UE, se maximiza la utilidad sin restringir el QAR. MEN-MAX-P, se minimiza la máxima pérdida sin tener en cuenta el QAR o la utilidad esperada. MEN-CDAR, F se minimiza el QAR restringiendo la utilidad esperada a ser mayor o igual que F, valor entre paréntesis.
Las dos primeras corridas establecen el límite racional para el cual se construye la frontera eficiente. El cuarto grupo tiene como objetivo proporcionar los datos para construir dicha frontera. Por el carácter bicriterio del problema, ALM es el medio para generar curvas Pareto-beneficio esperado versus riesgo, que es la información sintetizada que requieren como soporte los tomadores de decisiones. Bajo esta concepción, los modelos matemáticos no toman decisiones, son los ejecutivos y los directivos de la empresa quienes las toman. Perfilar el riesgo es otro de los objetivos de ALM. En la imagen se presentan tres perfiles de riesgo. Averso al riesgo, línea punteada, el inversionista regula sus pérdidas, de forma de minimizarlas sin importar la utilidad. Propenso al riesgo, línea azul, el inversionista maximiza la utilidad esperada, sin tener en cuenta los riesgos, y racional, línea negra, el inversionista utiliza el método científico para obtener un perfil que disminuya sensiblemente las pérdidas, a cambio de disminuir ligeramente la utilidad esperada. Gestión de activos y pasivos soberanos, en inglés Sovereign Assets and Liabilities Management, SAM. La gestión soberana de activos y pasivos permite a los gobiernos ir más allá de la gestión aislada de la deuda pública o de las reservas internacionales. El objetivo es analizar el balance consolidado del sector público para identificar desajustes en monedas, vencimientos y tipos de interés, minimizando la vulnerabilidad del Estado a choques macroeconómicos. El enfoque ALM se ha extendido a la gestión de activos y pasivos soberanos, que se centra en la identificación y la gestión de las exposiciones al riesgo financiero del sector público, de modo que se preserve un balance sólido en apoyo de una trayectoria política sostenible y el crecimiento económico. En general, el balance soberano incluye los activos y los pasivos del gobierno general, gobierno central, municipios y entidades públicas de pensiones, etc., y/o del sector público, gobierno general, empresas estatales y el Banco Central. El enfoque de las medidas de gestión de los productos en materia de SAM puede abarcar también instrumentos fuera de balance y compromisos políticos. Este enfoque implica monitorear y cuantificar, de manera integrada, el impacto de los movimientos en las variables económicas y financieras, incluidos los tipos de cambio, las tasas de interés, la emisión de bonos, la inflación, las políticas de gobierno, y los precios de los productos básicos, en los activos y pasivos soberanos, y otras vulnerabilidades relacionadas con los activos y la deuda nacional, o regional, o macrosectorial. La figura presenta un balance gubernamental estilizado, que incorpora tanto un balance contable normal como un balance fiscal o económico. La figura ilustra la complejidad de construir balances soberanos y gestionar los diferentes tipos de riesgos financieros, cuando los componentes del balance son gestionados por instituciones con distintos objetivos, normas presupuestarias y prácticas contables. Vínculos entre el balance soberano, los bancos y el sector real. Gestión de activos y pasivos, en inglés Assets and Liabilities Management, ALM. ALM es una herramienta de gestión estratégica para supervisar diferentes tipos de riesgos que surgen debido a desajustes entre activos y pasivos de un banco. Los requisitos de Basilea y su influencia en los bancos. La crisis financiera que vivió el mundo, a partir del verano de 2007, demostró la importancia del sector financiero para el correcto funcionamiento de la economía. El Banco de Pagos Internacionales, en inglés, Bank of International Settlements, BIS, sugiere un marco para que los bancos reduzcan sus riesgos y aumenten la estabilidad del sistema financiero. Actualmente se puede decir que la Convergencia Internacional de la Medición de Capital y los Estándares de Capital, Basilea II, es el documento que afecta la gestión de riesgos para los bancos. Los bancos centrales de varios países han implementado Basilea II para la regulación de los bancos locales, proporcionando un marco para que desarrollen políticas ALM. Los estándares para la banca son desarrollados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Basilea III. Observando su estructura podemos sacar las siguientes conclusiones, en términos de tres pilares fundamentales. Describe las estructuras de capital requeridas en relación con los riesgos, la interoperabilidad con contrapartes en la negociación de activos según riesgos y una relación de apalancamiento, que respalda los requisitos de capital basados en el riesgo. Enumera métodos de gestión de riesgos y supervisión, requisitos complementarios. Está dedicado a la disciplina de mercado e incluye los requisitos a cumplir.
Basilea III aborda estándares globales de liquidez y supervisión. Basilea III significa que cuanto mayor es el riesgo al que esté expuesto el banco, mayor es la cantidad de capital que debe mantener para salvaguardar su solvencia y estabilidad económica. Su objetivo es proteger el sistema financiero de una cadena de colapsos bancarios. La implementación de las normas de Basilea III genera gastos adicionales y dificultades para el funcionamiento de los bancos, ya que los obliga a cambiar su modelo de negocios de la gestión de pasivos a la gestión de activos. Esto implica tomar decisiones empresariales sobre volúmenes de activos y encontrar financiación en mercados mayoristas a corto plazo, y que los volúmenes de activos están limitados por la disponibilidad de financiación a largo plazo. Disminuir la disponibilidad de crédito para prestatarios que pertenecen a la categoría de alto riesgo, pero algunos prestatarios relativamente arriesgados no tienen fuentes alternativas de fondos, salvo los bancos. Limitar el acceso al crédito tiene un impacto negativo en la innovación, las mejoras en la productividad, el empleo y la tasa de crecimiento de la producción económica. El desplazamiento de una cartera de activos y pasivos bancarios hacia una relación más a largo plazo, o sea, poseer más pasivos bancarios a largo plazo y menos instrumentos del mercado monetario a corto plazo, conlleva riesgos sistémicos. Basilea III provoca cambios en el balance de los bancos, aumentando el capital y los pasivos a largo plazo, y asignando una cartera de activos menos arriesgados. Esto se reflejará en los beneficios de los bancos, que tendrán que limitar o incluso reducir sus activos, lo que resultará en un crecimiento relativamente lento en el balance. Los cambios en los balances y la estructura de las operaciones bancarias pueden influir no solo en el beneficio de los bancos, sino también en su capitalización y en los precios de mercado de las acciones. Así, la disminución de un tipo de riesgos por la implementación de los requisitos de Basilea III puede conducir a la aparición o aumento de otros riesgos. En estas condiciones, la importancia de la gestión de activos y pasivos en la banca aumenta. El artículo Bank ALM and Treasury Knowledge Series. How does asset liability management work in large banks? A step-by-step breakdown. Escrito por Bajat Sharma en LinkedIn, se toma como una referencia de parte de esta sección. Gestionar el balance de un gran banco no es tarea fácil. ALM es fundamental para optimizar los compromisos riesgo-rentabilidad, asegurando al mismo tiempo liquidez, rentabilidad y cumplimiento normativo. El artículo presenta paso a paso cómo funciona ALM en bancos de importancia global. Evaluación del balance. Objetivo: comprender la estructura de los activos, pasivos y patrimonio del banco, e identificar exposiciones fuera del balance como garantías y derivados. Clasificación por vencimiento, sensibilidad a los tipos de interés y divisa. Activos, préstamos, valores, derivados, y pasivos, depósitos, préstamos, financiación mayorista. Los ítems del balance se dividen en dos libros. Banca, contiene activos a largo plazo, préstamos, depósitos, valores mantenidos hasta el vencimiento, y trading, contiene posiciones de mercado y derivados financieros. Recolección de datos e identificación de riesgos. Objetivo: identificar los riesgos clave derivados de la estructura del banco. Analizar los flujos de caja para detectar desajustes. Determinar brechas de liquidez. Diferencias en entradas y salidas de efectivo en segmentos temporales específicos. Determinar brechas en los tipos de interés. Desajustes entre activos y pasivos sensibles a los tipos de interés. Identificar otras exposiciones como el riesgo de base, el riesgo de divisa y los desajustes de financiación. Establecimiento de objetivos ALM. Objetivo: alinear el apetito por el riesgo, el cumplimiento normativo y la rentabilidad. Definir métricas como el margen neto de interés, el retorno sobre el capital, ROE, y los niveles objetivo para las ratios clave. Establecer límites de riesgo, limitar el valor económico de la renta variable y la relación neta de inversión estable. Beneficios en riesgo, EAR. Sensibilidad al valor económico de las acciones, EV. Cumplimiento normativo de la relación de cobertura de liquidez LCR, y relación neta de financiación estable, NSFR. En inglés, Earnings at Risk, EAR, Economic Value of Equity, EV, Sensitivity Regulatory Compliance with LCR,
Liquidity Coverage Ratio, and Net Stable Funding Ratio, NSFR. La gobernanza es fundamental. Las decisiones de ALM son supervisadas por el Comité de Activos y Pasivos, en inglés, Asset Liability Committee, ALCO. Medición y modelado de riesgos. Objetivo: cuantificar las exposiciones a los riesgos de tipos de interés, liquidez y financiación. Riesgo de tipo de interés. Utiliza análisis de brechas, coincidencia de duración y convexidad para modelar la sensibilidad. Simula choques de velocidad, por ejemplo, desplazamientos paralelos o curvas de empinamiento. Riesgo de liquidez. Evalúa las brechas de financiación bajo diferentes horizontes temporales. Utiliza herramientas avanzadas de ALM para realizar pruebas de esfuerzo y evaluar los peores escenarios posibles. Se asume que se utiliza un modelo de optimización estocástica tipo ALM. Análisis de escenarios y pruebas de estrés. Objetivo: evaluar la resiliencia del banco ante condiciones adversas del mercado. Desarrollar múltiples escenarios. Línea base: condiciones normales. Escenarios adversos: subidas de tipos, picos en los costes de financiación o estrés de liquidez. Escenarios muy adversos: congelaciones de liquidez o corridas de depósitos en todo el mercado. Medir el impacto en ingreso neto por intereses. Valor económico de las acciones. Reservas de liquidez y brechas de financiación. Desarrollo de estrategias de cobertura. Objetivo: mitigar riesgos equilibrando costes y rentabilidad. Utiliza instrumentos como swaps de tipos de interés, coberturas de divisas o swaps de divisas cruzadas para solucionar desajustes. Coincidencia de duración para alinear los perfiles de activos y pasivos. Optimizar el uso de derivados para cubrir el riesgo de base o reducir exposiciones de forma eficiente. Ejemplo: si se espera un aumento de los tipos de interés, un banco puede cubrir su posición utilizando swaps de tipo de interés fijo para protegerse de márgenes descendentes. Gestión de la liquidez. Objetivo: asegurar que el banco disponga de suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones. Mantener activos líquidos de alta calidad, como efectivo, bonos del tesoro y bonos gubernamentales. Monitorizar los requerimientos de liquidez intradía y a largo plazo. Diversificar las fuentes de financiación para evitar la dependencia excesiva de la financiación mayorista a corto plazo. El cumplimiento de ratios regulatorios como LCR, amortiguador de liquidez a 30 días, y NSFR, financiación estable, no son negociables. Supervisión y toma de decisiones de ALCO. Objetivo: tomar decisiones informadas y estratégicas para optimizar el balance. Revisar los informes ALM y las métricas clave de riesgo. Ajustar las estrategias para la fijación de precios de los préstamos, fuentes de financiación o cobertura según las tendencias del mercado. Alinear las estrategias de ALM con las condiciones macroeconómicas y los objetivos de rentabilidad del banco. Cumplimiento normativo y auditorías. Objetivo: alinear las prácticas ALM con los estándares globales y las políticas internas. Presentar informes periódicos a los reguladores. Realizar auditorías internas y externas de los marcos, modelos y gobernanza de ALM. Asegurar el cumplimiento de las normativas de Basilea III, las directrices de pruebas de estrés y las normas de liquidez. Enfoque en áreas clave. Los grandes bancos se centran en equilibrar la rentabilidad con el control de riesgos mediante análisis preciso del balance, medición y modelización robusta del riesgo, cobertura activa y gestión de liquidez, supervisión continua y planificación de escenarios. ALM es la piedra angular de la estabilidad y la resiliencia del balance en un entorno de mercado volátil. Para los grandes bancos globales, es una delicada danza entre crecimiento, control de riesgos y cumplimiento regulatorio, asegurando que siempre estén preparados para lo que depare el futuro. Integración de producción y finanzas. Planificación de ventas y operaciones, y gestión de activos y pasivos. En inglés: Sales and Operation Planning, and Assets and Liabilities Management. El modelo SANDOP, en inglés, Sales and Operation Planning, puede construirse basándose en, al menos,
8 grupos de soluciones o sistemas: producción, energía, mantenimiento, distribución, adquisiciones, recursos humanos, finanzas y ventas y marketing. La visión moderna, basada en la evolución tecnológica que da lugar a las revoluciones digitales, 4.0, 5.0 y 6.0, implica un proceso de optimización respaldado por los principios de la optimización distribuida autónoma en tiempo real, en inglés, Autonomous Real-Time Distributed Optimization, ARDO. ARDO es el coordinador de los cerebros artificiales de las organizaciones. Bajo los principios de Industry 6.0, todos los sistemas pueden actuar de forma autónoma y comunicarse entre sí cuando se indica siguiendo el IoT. Un hipotálamo artificial puede integrar diferentes tipos de componentes del cerebro artificial. En este caso, vincula los modelos del modelo SandOp con los modelos funcionales que se utilizan para operar SandOP. Esta integración implica una visión complementaria del mismo problema. Planificación táctica de operaciones industriales. Modelaje avanzado, beneficios. Optimizar uso de los recursos del mantenimiento. Minimizar impacto del mantenimiento. Decisiones sobre fechas para realización de mantenimientos. Optimización de la logística de reversa. Generación de los estados financieros y optimización del manejo fiscal y de la estructura de capital. Otras características del modelaje avanzado son modelos de programación estocástica para cualquiera de los modelos funcionales. Modelamiento de cadenas de abastecimiento globales, modelos individuales por regiones. Gestión inventario perecedero o fresco. Modelaje de productos sustitutos. Optimización políticas de mantenimiento. Gestión de la huella de carbono. Gestión de la energía. Modelamiento financiero. Optimización integrada marketing y ventas, inventarios y producción. Operaciones industriales detalladas. Control del riesgo financiero y análisis de resiliencia. Para cada periodo del horizonte de planificación, los resultados del modelo son cantidades producidas para cada línea de proceso, y para cada producto se determina el nivel óptimo de producción. Cantidades empacadas para cada línea de empacado, y para cada producto final, se determina la cantidad óptima de empacado. Niveles de inventario para cada lugar de almacenamiento, y para cada producto almacenable, se determina el nivel óptimo de inventario al final de cada periodo. Consumo de recursos. Para todos los recursos involucrados en el proceso productivo, se determina su nivel de consumo en cada fábrica, línea de producción, etc. Mezcla óptima. Para los productos con fórmulas flexibles de producción, el modelo determina las cantidades óptimas a mezclar, de acuerdo con las especificaciones técnicas del producto, y transferencias de productos, volúmenes de transferencias entre instalaciones de materias primas, partes y productos finales, entre las instalaciones que hacen parte de la cadena de abastecimiento. HAI-FIN, modelos matemáticos de optimización del sector financiero desarrollados por HAI. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión integral y multidimensional de toda la cadena de suministro, cadena de demanda y cadena de oferta. Las dos cadenas están unidas por metodologías básicas. Analítica predictiva, en inglés, Predictive Analytics, y analítica prescriptiva, en inglés, Prescriptive Analytics. Y por dos modelos fundamentales. DEM, proyección de demanda a largo, medio y corto plazo, y SandOP, planificación táctica de operaciones industriales. La calidad de estos modelos determina el valor económico que las matemáticas aplicadas pueden aportar a la organización. El modelo de proyección de demanda debe tener en cuenta la estructura comercial y las entidades de consumo del mercado. Además, debe tener en cuenta todos los factores socioeconómicos que afectan al mercado. La integración de modelos de programación matemática, más conocida como optimización, se debe a que la programación matemática es un estándar para el modelado de sistemas físicos y procesos empresariales. Debido a que combinación de problemas de programación matemática genera un nuevo modelo, o una variación de un modelo ya existente de programación matemática.
El proceso de coordinación puede concebirse como el encadenamiento secuencial de dos modelos. El modelo S&OP que genera resultados, producción y ventas, que deben transformarse en resultados financieros en el modelo ALM, para producir los estados financieros de la organización, cuyo control es el verdadero objetivo de una empresa privada. Lo tradicional es coordinar los dos modelos de tal manera que el modelo de producción alimente el modelo financiero. Este proceso no tiene retroalimentación, por lo que el modelo financiero no da soluciones óptimas, y puede ser un libro de Excel, tal como se hace tradicionalmente. La visión moderna es integrar ambos modelos en un solo modelo de optimización, lo que tiene ventajas significativas. Implica un modelo de retroalimentación entre los dos sistemas. El campo de control se amplía, ya que es posible introducir restricciones financieras en el modelo de producción, como las limitaciones de flujo de caja. Las variables financieras pueden introducirse como parte de la función objetivo, como el valor de la empresa al final del horizonte de planificación, y lograr soluciones óptimas, que no se obtienen con la coordinación de los modelos. Desde un punto de vista funcional, la integración de los modelos implica la implicación directa del Consejo de Administración en la planificación de la empresa. Una empresa global que integre la optimización de la producción y las finanzas debe incluir en su modelado el equilibrio óptimo de transferencia de dinero y materiales entre sucursales. El diagrama muestra el flujo de dinero que debe producirse entre ambos modelos. HAI ha desarrollado el modelo global de cadena de suministro y modelado financiero para cumplir con los servicios descritos. Epílogo. Según Warren Buffett, el riesgo financiero se establece en el hecho que la gente no sabe lo que está haciendo. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.